Bueno, en este video les voy a explicar lo que es la divisibilidad. Un polinomio es divisible por otro cuando el resto de la división entre ellos es el polinomio nulo. ¿Qué significa esto? Que para que un polinomio sea divisible por otro, lo que se tiene que cumplir es que el resto me tiene que dar 0, o sea, me tiene que dar el polinomio nulo, ¿sí? Entonces vamos a ver esto con unos ejemplos. En el primer ejemplo, bueno, nos dan este polinomio p de x y este polinomio q de x. Entonces nos preguntan, bueno, p de x ¿es divisible por q de x? Para que p de x sea divisible por q de x, de acuerdo a lo que acabamos de leer, recién, se tiene que cumplir que el resto que se obtiene al efectuar la división de p de x por q de x me tiene que dar 0, me tiene que dar el polinomio nulo. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer sería dividir p de x entre q de x. Entonces, bueno, podríamos efectuar la división, sin embargo, observemos que el polinomio q de x, que sería el polinomio divisor, es un polinomio que es de grado 1, porque la x está elevada a la 1, está completo, es decir, tiene el término lineal y el término independiente, y además es mónico, porque el coeficiente principal es 1. Entonces, como cumple estas características, en lugar de hacer la división manualmente, lo que podemos aplicar es el teorema del resto. Bueno, si no entienden esta parte, les recomiendo que antes de ver este video, vean el video en donde explico el teorema del resto, ¿sí? Y es lo que vamos a aplicar. Vamos a aplicar el teorema del resto, que nos va a simplificar el cálculo, ya que si no tendríamos que hacer la división manualmente y eso nos llevaría más tiempo. Entonces vamos a aplicar el teorema del resto. Acuérdense que el teorema del resto no es aplicable a cualquier división, sino que se tiene que cumplir las tres condiciones que mencioné anteriormente, es decir, tiene que ser de grado 1, completo y mónico. Bueno, vamos a aplicar el teorema del resto. Entonces el teorema del resto lo que decía es que para calcular el resto que se obtiene al dividir p de x entre q de x, lo que tenemos que hacer es reemplazar, o sea, reemplazar en este polinomio, en p de x, tenemos que reemplazar la x por el opuesto del término independiente de q de x. Fíjense que acá el término independiente del polinomio q de x es 1 positivo. Entonces yo tengo que acá reemplazar o sustituir la x por el opuesto del término independiente de q de x. O sea que si el término independiente es 1, acá tengo que poner el opuesto, que va a ser menos 1. Tengo que hacer p de menos 1. Y hacer p de menos 1 es, en lugar de x, tengo que poner menos 1. O sea, reemplazo la x por menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 a la cuarta más 6 por menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 menos 10. Si efectuamos todas estas cuentas, bueno, nos va a quedar menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Acá tengo que efectuar primero la potencia. Menos 1 al cuadrado me da 1. 1 por 6, 6. Y acá tenemos menos 3 por menos 1. Aplico la regla de los signos. Menos por menos me da más. 3 por 1 me da 3. O sea, me va a quedar más 3. Y esto menos 10. Fíjense que si hacemos toda la cuenta me queda 1 más 6, 7. 7 más 3, 10. 10 menos 10, 0. Entonces, fíjense que aplicando el teorema del resto, me quedó que p de menos 1 es 0. O sea, 0 sería el resto que se obtiene al dividir p de x por q de x. O sea, como me dio el polinomio nulo, ¿sí? El polinomio nulo me dio 0. Eso significa que p de x es divisible por q de x. Así que, acá que me pregunta, ¿p de x es divisible por q de x? La respuesta es sí. Sí, porque el resto me dio 0, me dio el polinomio nulo. Bueno, veamos el segundo ejemplo. Que fíjense que acá, en el segundo ejemplo, tenemos p de x, que es este polinomio, y q de x, que es este otro polinomio. Y me preguntan lo mismo, me preguntan, ¿p de x es divisible por q de x? Bueno, acá, fíjense que si analizamos el polinomio q de x, que es el polinomio divisor, ya este polinomio
Fíjense que primero no es de grado 1, sino que este polinomio es de grado 2. Además, bueno, está completo, ¿sí? Este polinomio está completo, porque fíjense que tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Está completo, no es de grado 1, y además, bueno, sí es mónico. Es mónico porque el coeficiente principal es 1. Pero fíjense que al no cumplir una de las condiciones, al no ser un polinomio de grado 1, sino que es de grado 2, yo acá ya no puedo aplicar el teorema del resto. Y como no puedo aplicar el teorema del resto como en el primer ejemplo, no me va a quedar otra que efectuar la división manualmente. Vamos a tener que dividir este polinomio, dividido este polinomio, de la forma manual. Como es un poco largo, no lo voy a hacer, se los voy a dejar como ejercicio, pero se van a dar cuenta que cuando efectúen la división, bueno, en caso de que no sepan hacer esta división, por favor vean el video que dice división de polinomios y ahí van a poder aprender a dividir polinomios. Entonces lo que les decía es que van a tener que dividir este polinomio p de x entre q de x, hacer la división, y van a ver que el resto también les va a dar 0. Al efectuar esta división el resto le va a dar 0, o sea, les va a dar el polinomio nulo, y como les da el polinomio nulo, eso significa que p de x es divisible por q de x. Un comentario que quiero hacer antes de terminar el video es que decir que p de x, decir que un polinomio p de x es divisible por q de x, o sea, por otro polinomio, esto mismo se puede expresar diciendo también, o sea, son expresiones equivalentes. Se puede decir, por ejemplo, que q de x divide a p de x, es otra forma de decir lo mismo. También se puede decir que q de x es factor de p de x, es factor de p de x, y otra forma de decir lo mismo es diciendo que por ejemplo que q de x es divisor de p de x. Esa es otra forma de decir lo mismo. O sea que acá tenemos 4 formas distintas de decir exactamente lo mismo. Todas estas son expresiones equivalentes.